Cómo vender servicios de Internet e iniciar tu propio negocio de ISP. Esto es lo que te voy a enseñar en la Masterclass del día de hoy. Pero antes de comenzar, quiero que sepas que esta clase forma parte del programa de formación y mentoría para emprendedores y negocios telecom que tenemos en Telecap Startups. Así que te voy a dejar el enlace en la descripción si quieres ir a inscribirte y tener acceso completo a todas las formaciones de este programa. Básicamente, en la agenda de hoy vamos a hablar primero sobre las maneras que existen para entregar Internet al cliente final. Vamos a ver que existen diferentes maneras de hacerlo. Quiero ilustrártelas todas para que sepas verdaderamente qué tipo de negocio de ISP puedes emprender. Seguidamente vamos a ver qué equipos son los que tú necesitas en cada escenario para poder proveer y entregar servicios de Internet a clientes finales. Y por último, vamos a ver la estrategia que tú necesitas definir para poder tener éxito con un negocio de tipo Internet Service Provider. Evidentemente, acá hay varios elementos que hay que tomar en cuenta. Así que vamos a comenzar. Pero antes de hablar de las maneras para entregar Internet al cliente final, vale la pena que entiendas cuál es la estructura básica que tiene una infraestructura de red de tipo Internet Service Provider. Básicamente se conforma de 3 capas, tal cual como estás viendo acá en esta lámina. La primera de ellas sería la red de acceso a los clientes. Es la parte de la red que le proporciona el acceso al cliente final, sea un cliente natural o sea un cliente corporativo. Esa capa de acceso normalmente va a utilizar un tipo de tecnología. Y vamos a ver que dependiendo de la manera en la que tú quieras entregar Internet a tu cliente, esa red de acceso pues va a apoyarse en una tecnología o en otra, ¿vale? Seguidamente tenemos lo que sería la capa de transporte, que como su nombre lo indica, tiene como misión transportar el tráfico proveniente de la capa de acceso hacia la salida de Internet y viceversa, ¿no? Todo el tráfico que viene desde Internet hacia el cliente final, ¿correcto? Y finalmente, pues tenemos la salida a Internet, que en muchas metodologías se le conoce como el núcleo de la red o la capa de núcleo, en donde, como su nombre lo indica, lo que vas a tener es una conexión hacia otro proveedor de tipo Internet Service Provider, que es el que te da salida, valga la redundancia, hacia Internet. Ese proveedor que te da salida a ti, es decir, tú tienes un negocio ISP, tú te vas a conectar a otro ISP que te da salida a Internet. Normalmente esos ISPs suelen ser ISPs internacionales. Si estamos hablando de que tú vas a tener un negocio de alto impacto en donde vas a tener muchísimos clientes y necesitas mucho ancho de banda, normalmente esa salida te la da un proveedor de Internet internacional. Pero si no es tu caso y tienes pocos clientes, alrededor de menos de 200, menos de 500 clientes, pues puedes conectarte a otro proveedor nacional. ¿Cuál conviene más? En teoría conviene más el proveedor internacional porque te da mayor capacidad de ancho de banda de salida y por supuesto te da unas condiciones de operación que son mucho más factibles. El proveedor internacional tiene que garantizarte que esa conexión va a funcionar correctamente y normalmente los niveles de calidad de una conexión de un proveedor internacional suelen ser mucho mejores. Es casi como decir un Internet dedicado. Pero bueno, ya de eso hablaremos más adelante, ¿ok? En una próxima clase. Por lo pronto, esta es la estructura básica que tiene una red de tipo Internet Service Provider y es importante que sepas que en cada capa pues hay diferentes tipos de equipos que tú vas a necesitar. Algunos de ellos son comunes, concretamente los que están en la salida a Internet y en la capa de transporte, y luego en la red de acceso, dependiendo, repito, de la tecnología que tú decidas utilizar para proveer servicios de Internet, pues vas a utilizar ciertos equipos u otros. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco en esta clase de hoy, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que cuando tú vayas a iniciar un negocio de ISP, normalmente la salida a Internet y la capa de transporte casi siempre van a ser con equipos de enrutamiento, equipos de routing and switching, eso es fijo. Pero en la red de acceso tú puedes tener diferentes tipos de equipos. ¿Por qué? Porque en la red de acceso es en donde vamos a tener variabilidad de nuestros competidores u otras empresas ISP que están ofreciendo el acceso a Internet a sus clientes a través de un tipo de tecnología. Básicamente, el tipo de tecnología que tú utilices en la red de acceso es lo que va a determinar la manera en la que tú puedes entregar esa conexión de Internet a tus clientes finales. Ahora, ¿cómo podemos entregar Internet al cliente final? Hay 2 maneras. Podemos entregarle a través de una conexión cableada o podemos entregarle a través de una conexión inalámbrica.
Si decidimos entregar conectividad a Internet a nuestro cliente final a través de enlaces cableados, pues podríamos estar hablando de que vamos a entregar conexiones o de fibra óptica o conexiones de tipo par trenzado. La fibra óptica son cables, ¿ok? Que están compuestos de varios hilos. Cada hilo está compuesto a su vez de vidrio, a través de la cual pues viajan señales ópticas en forma de luz. En cambio, en el par trenzado, esto es un cable de cobre, ¿ok? Que tiene 4 pares de par trenzado, es decir, el cobre está enrollado, ¿sí? Un par de cobre enrollado y son 4 pares dentro del cable, y allí lo que viajan son señales eléctricas. En el caso de la fibra óptica tenemos mayor beneficio para la experiencia del usuario final porque primero la fibra óptica es inmune a la interferencia electromagnética porque ahí lo que está viajando son señales de luz y por supuesto por las características en las que está diseñada la fibra óptica y las características de la señal de luz que viaja a través de ese cable, pues nos proporciona poder utilizar un rango de ancho de banda mucho más grande, pero por mucho, al que podríamos tener con cables de par trenzado. Con lo cual, pues podríamos con fibra óptica ofrecer planes de mayor capacidad a nuestro cliente final. Entonces, cuando hablamos de que tú vas a entregar Internet a través de fibra óptica para el cliente final, podríamos estar hablando también de que tú podrías proporcionar planes superiores inclusive a los 100 megabits por segundo. Podríamos estar hablando de planes de 200 megabits por segundo, 300, 400, 600 megabits por segundo. Inclusive podríamos estar hablando de entregar planes de hasta 1 gigabit por segundo, que por cierto es una de las estrategias que estamos aplicando con los ISPs que se están formando con nosotros en el programa de Telecap Startup para emprendedores y negocios telecom, ¿vale? Entonces, la fibra óptica además te permite entregar conectividad a mayores distancias que el cable de par trenzado. El cable de par trenzado tiene una distancia operativa útil de 100 metros aproximadamente, mientras que la fibra óptica puede superar fácilmente esos 100 metros, dependiendo del tipo de fibra que tú estés utilizando, ¿vale? Y además de eso, la fibra te proporciona mejor resistencia y mayor calidad frente a temas como por ejemplo la latencia y el jitter, que son clave para usuarios que, por ejemplo, necesitan temas de servicios en tiempo real, como por ejemplo videollamadas, voz sobre IP, videojuegos en línea. Todo ese tipo de servicios son sensibles al retardo, a la latencia y por ende también al jitter. Y la fibra óptica tiene las características suficientes para soportar también esos parámetros. En el caso del par trenzado, no es que sea malo, pero tiene un poco más de limitaciones que la fibra óptica. Empezando por el hecho de que lo que viajan son señales eléctricas y por tanto no somos inmunes acá a las interferencias electromagnéticas. Sin mencionar que el ancho de banda que manejamos a través de cables de tipo par trenzado suele ser un poco menor o inferior al que podemos manejar en fibra óptica. Y por supuesto las distancias suelen ser menores a nivel de las recomendaciones que se conocen para el cableado estructurado de par trenzado, ¿verdad? Entonces, con par trenzado tú puedes tener distancias útiles máximas de hasta 100 metros para no degradar la señal, mientras que con la fibra óptica puedes ir un poco más lejos, ¿no? Mucho más lejos de hecho. Entonces, bueno, ese es el motivo por el cual a día de hoy la gran mayoría de los Internet Service Provider, pues los que tienen la capacidad al menos, por lo menos en zonas urbanas y suburbanas, prefieren entregar Internet a través de fibra óptica con tecnología FTTX, basada en una red óptica pasiva, que puede ser GPON, XGPON o XGS-PON, ¿ok? Mientras que con el par trenzado, pues normalmente suelen ser conexiones locales en donde tú pones a un cliente corporativo directamente a un equipo de acceso de un proveedor, que en este caso puede ser tú, ¿vale? La otra manera es entregar conexión mediante enlaces inalámbricos, una red de acceso radio, básicamente, ¿no? Y acá hay diferentes maneras. Por ejemplo, está FWA, que son las siglas de Fixed Wireless Access. Esto es acceso fijo inalámbrico, en el cual tú también, desde el punto de vista de una conexión inalámbrica, vas a tener bastante ancho de banda, porque esto se trabaja con una red de quinta generación. Y el ancho de banda que puedes manejar aquí es bastante alto porque se trabaja con frecuencias altas que tienen esa capacidad para manejar buen ancho de banda. Además de eso, te va a permitir también manejar baja latencia, con lo cual las soluciones de FWA pueden ser bastante buenas para la experiencia de usuario. Sin embargo, estás
apoyándote en una red de quinta generación, con lo cual las inversiones para un proveedor de servicio de Internet pueden ser relativamente altas, ¿ok? Otra manera sería a través de enlaces de microondas. Con los enlaces de microondas también puedes utilizar frecuencias altas, es decir, puedes proporcionar buenos planes con un buen ancho de banda y con ciertos niveles de latencia más o menos promedio, pero que pueden servir para ciertos tipos de usuarios como tal. Y la otra manera sería a través de conexiones inalámbricas mediante Wi-Fi, concretamente el estándar IEEE 802.11, en donde eres un proveedor, colocas puntos de acceso inalámbrico bajo una zona de cobertura en donde hay Wi-Fi y los clientes se conectan vía Wi-Fi a ese punto de acceso y te pagan por las horas que estén utilizando o el plan que estén comprando, ¿ok? Hay otra manera que podríamos mencionar acá a través de conexiones inalámbricas, que sería la conexión a través de redes satelitales. Es decir, tú tienes un satélite, ¿ok? Y hay una antena que está en el cliente y el satélite te da acceso a Internet. Normalmente le da acceso a Internet al cliente, ¿ok? Entonces, esto es para que sepas simplemente que existen distintas formas de entregarle Internet al cliente final. Y, como te decía al inicio de esta clase, dependiendo de la manera que tú quieras utilizar para entregar Internet a tu cliente final, pues vas a tener que utilizar un tipo de red de acceso u otra. Entonces, si estamos hablando de que quieres entregar Internet mediante fibra óptica, la red de acceso va a ser una red de tipo FTTX, una red basada en GPON, XGPON o XGS-PON. FTTX son las iniciales de Fiber to the X, es decir, fibra hacia algo, ¿ok? Fibra hacia el hogar, que sería Fiber to the Home o FTTH, o fibra hacia el negocio, que sería Fiber to the Business o FTTB, ¿sí? Son las dos variantes de FTTX que se pueden utilizar, pero que en esencia la red de acceso es exactamente lo mismo, ¿ok? Y lo vamos a ver en esta clase. Si hablamos de conexiones inalámbricas, pues si quieres trabajar con 5G, la red sería FWA, Fixed Wireless Access. Y acá simplemente lo que tendrías que instalar son nodos de quinta generación y venderle a tu cliente unos equipos FWA para que tenga un CPE en el hogar que se conecta a esos nodos de manera inalámbrica y luego esa señal la bajan a un router inalámbrico y distribuyes el internet a lo largo de todo el hogar de tu cliente. Eso es FWA y es bastante efectivo. De hecho, hay muchas empresas que ya están comenzando a utilizar este tipo de soluciones. Luego tenemos genéricamente una red de acceso radio en donde básicamente se utiliza la interfaz aire para establecer una conexión inalámbrica entre dos puntos. Esto puede ser punto a punto, ¿ok? En donde tienes un nodo con una antena de un lado y otro nodo con otra antena en el otro lado y aquí tienes una conexión inalámbrica, ¿vale? O también podría ser una conexión satelital. Tienes el satélite arriba y tienes la antena abajo en la tierra. Y la conexión que está acá está también utilizando la interfaz aire. Hay que recordar acá que cuando utilizamos la interfaz aire es compartida. Esto es importante, siempre se lo menciono a mis alumnos del programa Telecap Startup, porque al ser un entorno abierto, puede estar siendo utilizado por otros elementos que también están transmitiendo en un rango de frecuencia. Muchos de esos rangos de frecuencia pueden ser, por ejemplo, similares al que tú estás utilizando, con lo cual es factible que exista cierta pérdida de paquetes y cierta degradación en la señal motivo de eso. Otros elementos que pueden estar también interfiriendo en la interfaz aire pueden ser edificios, árboles, obstáculos que están en el camino de la señal y cualquier otro tipo de elemento externo que pueda estar en el medio de la conexión inalámbrica, ¿vale? Entonces, ese tipo de detalles hay que tenerlos en cuenta porque en la conexión cableada pues no existen porque toda la señal va guiada a través de un mismo medio cableado, ¿sí? Y finalmente, uno de los que más combinan muchos Internet Service Provider es la manera híbrida, en donde en este caso, si tú recibes una conexión por fibra, por ejemplo, luego tú puedes bajar eso, conectarlo a un router inalámbrico, Wi-Fi, y proporcionar Internet a tu cliente dentro del hogar. Esto sería como combinar, por ejemplo, una red FTTX con una conexión a través de puntos de acceso inalámbrico directamente en el hogar del cliente. Obviamente acá hay otros elementos y por supuesto lo vamos a ir viendo por acá, ¿sí? Ahora, dependiendo del tipo de entrega, tú vas a necesitar implementar ciertos equipos específicos y una red de acceso específica, tal cual como te estoy indicando. Pero vamos a partir primero de los elementos básicos que debe tener toda red, independientemente del tipo de red de acceso que tú vayas a implementar.
En toda red vas a tener por lo menos dos elementos básicos o dos categorías de elementos básicos. La primera categoría tiene que ver con los equipos intermedios, en donde vamos a tener normalmente routers y switches. Estos van a ser equipos comunes que va a tener todo Internet Service Provider, porque siempre lo vas a necesitar, especialmente en la capa de transporte y en la capa de núcleo, donde tienes la salida hacia Internet. Ahí es donde van a estar esos equipos normalmente, ¿ok? Luego hay otros equipos intermedios, pero que ya varían dependiendo del tipo de red de acceso que tú estés utilizando. Por ejemplo, si vas a trabajar con una red de acceso para fibra óptica, una FTTX, ¿verdad? Una FTTH, pues vas a necesitar un equipo adicional que es la OLT y unos equipos en el hogar del cliente que son las ONUs, ¿ok? Pero no nos adelantemos, ya vamos a ir para allá, ¿ok? El otro componente son las conexiones. En las conexiones podemos tener conexiones, por ejemplo, de fibra óptica, que ya a día de hoy, por lo menos a nivel de la capa de transporte y núcleo, casi todas las conexiones van a ser fibra óptica para poder entregar planes de alta capacidad a nuestros clientes, ¿ok? Sin esto, difícilmente vamos a poder lograrlo. Podríamos usar también enlaces de microondas de alta capacidad que dan buen ancho de banda, pero normalmente la recomendación, en la medida de lo posible, es que tú utilices fibra óptica porque los beneficios son mucho mayores y tienes mejor control del ancho de banda, ¿ok? Y además mermas todavía menos la experiencia del cliente. Así que en la medida de lo posible, la recomendación es utilizar fibra óptica. Muy bien, dependiendo del tipo de red de acceso, como te comentaba, vamos a necesitar otros elementos adicionales. Por ejemplo, si estamos hablando de una red FTTX, una red de acceso FTTX, pues además del router y las conexiones de fibra, vamos a necesitar también una OLT número 1. La OLT es Optical Line Terminal. Esto es un equipo terminal de línea que se encuentra en el borde de la red FTTX y que se conecta con un router de borde de la red de transporte. ¿Qué es lo que hace la OLT? Pues primero gestiona todas las conexiones ópticas de todos los clientes a los cuales tú le estás proporcionando internet mediante fibra óptica. El equipo OLT gestiona todas esas conexiones y el tráfico proveniente de cada una de ellas. Y adicionalmente, la OLT hace la transformación, no solamente la multiplexación del tráfico, ¿ok? Para poderlo llevar hacia el uplink, que sería la red de transporte, sino que además hace la conversión entre señales ópticas que vienen desde la red FTTX a señales eléctricas que van hacia la red de transporte basada en IP, ¿ok? Puede inclusive hacer también esa transformación. Eso es la OLT. Luego tienes las ONUs, que son equipos terminales que se encuentran en la locación del cliente final. Son unos aparaticos en donde llega la fibra óptica, ¿ok? Que tú le estás entregando para poder proporcionarle conexión a internet. En esos aparatos se conecta esa fibra óptica y luego desde ese aparato tú puedes distribuir el internet, bien sea a través de cable de tipo par trenzado, por ejemplo, o a través de fibra óptica directamente, o conectándolo simplemente a un router inalámbrico y que ese router inalámbrico que opere con Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7, por ejemplo, pues distribuya esa señal en todo el hogar del cliente, ¿vale? Hay algunas ONUs, cabe mencionar, que hacen doble función, es decir, hacen la función de la propia ONU que recibe la señal óptica y además hacen la función del router inalámbrico que opera a su vez con Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7, que a día de hoy son los tipos de ONU que nosotros recomendamos utilizar en la medida de lo posible, ¿vale? Y aparte de eso también vamos a tener splitters, que son elementos pasivos, ¿ok? Cuando tú tienes una OLT, imagínate que tienes la OLT, que es un equipo, ese equipo tiene varios puertos ópticos, ¿ok? En cada puerto óptico vas a conectar una fibra óptica, valga la redundancia, y en ese mismo puerto óptico, en donde está conectada esa fibra, yo puedo colocar varios clientes. Por ejemplo, si hablamos de GPON, podríamos conectar hasta 128 clientes, ¿vale? Ahora, ¿cómo tú puedes conectar 128 clientes en una misma fibra? Utilizando un splitter, que es un divisor de señal óptica. Un splitter, por un extremo, recibe un cable de fibra óptica, un hilo, y luego lo divide en varias señales ópticas. Cada conexión de ese splitter irá a un cliente particular. Y el splitter, cuando tiene todos esos clientes conectados, uno en cada cablecito, pues lo que hace es multiplexar eso y llevarlo a un mismo cable de fibra óptica que al final del día es el que va al puerto de la OLT. Ese es básicamente el splitter. Y nos permite agregar mayor cantidad de clientes a cada puerto óptico PON de una OLT. Muy bien.
Eso es cuando estamos hablando de una red de acceso basada en fibra óptica, ¿sí? FTTX. Pero ¿qué pasa cuando la red de acceso que yo quiero implementar es inalámbrica, ¿no? Pues allí estaríamos hablando de una RAN, una Radio Access Network, una red de acceso radio, ¿sí? Y además de los routers, ¿ok? Acá vamos a necesitar varios elementos, como por ejemplo un nodo de acceso radio, que simplemente es un equipo que tiene una antena a través de la cual esa antena va a enviar la señal de forma inalámbrica hacia algún destino, ¿sí? O hacia varios destinos. Acá podríamos estar hablando de conexiones punto a punto, si es una conexión entre dos nodos, uno en un extremo y el otro en el otro extremo, o una conexión de tipo punto a multipunto, en donde tienes la antena de un lado y varios clientes todos conectándose a esa antena. Eso sería punto a multipunto, ¿vale? Las antenas de los clientes, evidentemente, cada cliente acá pues va a necesitar una antena para poder mirar hacia el nodo que le está dando acceso de forma inalámbrica, y dentro del hogar del cliente pues vas a necesitar un módem o un router Wi-Fi que básicamente lo conectas a esa antena que tiene el cliente en el hogar. Y es lo que le permite entonces distribuir esa conexión a lo largo de todo el entorno del cliente final. Ahora bien, con todo esto que te acabo de explicar, ¿cómo sería la topología? Acá te la estoy mostrando de una forma bastante resumida para que puedas entender bien cómo sería la arquitectura de la topología que tú tenías que implementar, ¿no? Acá puedes ver que tenemos una red de transporte basada en TCP/IP, que es la capa de transporte que te ilustré al principio de esta clase, que básicamente va a ser una red compuesta de varios routers, todos interconectados entre sí, preferiblemente a través de fibra óptica. Acá te estoy ilustrando una nube que dice red de transporte TCP/IP, en donde tenemos dos routers de extremo, ¿sí? Por un extremo tenemos un router que es el que va a dar conexión a la red de acceso, y en el otro extremo tenemos otro router que tiene la conexión hacia el proveedor internacional que te da la salida hacia Internet. Digo proveedor internacional, pero recuerda que podría ser un proveedor nacional o podría ser un proveedor internacional. Preferiblemente debería ser un proveedor internacional. Pero si tú eres un ISP pequeño que estás apenas comenzando y no tienes tanto presupuesto, puede ser un proveedor nacional que te dé buena capacidad, buen ancho de banda y unos buenos SLAs para que el negocio que tú vayas a crear pues sea verdaderamente funcional, rentable y que pueda proporcionar una buena experiencia del cliente. Entonces, la red de transporte lo que hace es encaminar el tráfico. Entonces, en el borde de esa red de transporte, que sería este router que está acá, pues fíjate que puedes tener conexiones yo he colocado acá dos conexiones, una hacia una red de acceso basada en FTTX y otra hacia una red de acceso radio basada en Wi-Fi, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si tú vas a ser un Internet Service Provider que lo que quieres es simplemente ofrecer servicios a través de fibra óptica, pues tu red sería solamente la red de acceso, que es la red FTTX, ¿ok? Conectada al router, el router a la red de transporte y de la red de transporte a la salida de tu proveedor, el que te dé salida a Internet. Eso sería todo. En tu caso, si quieres ser un proveedor FTTX, ¿ok? Si tú lo que quieres es ser un wireless ISP, un WISP, como dicen muchos, tu red sería la red de acceso radio, esa sería tu capa de acceso, luego conectada a un router de borde en la red de transporte y de la red de transporte la salida hacia el proveedor internacional. Yo he tenido acá alumnos en Telecap Startup que en la red de transporte lo que tienen es un solo router y ya está, más nada. Ese router, a ese router conectan una OLT en un puerto y en el otro puerto tienen la salida hacia Internet y se acabó. Así como también he tenido alumnos cuya red de transporte se conforma de hasta 2000 nodos, ¿ok? Todos conectados de forma mallada a través de fibra óptica y tienen además múltiples salidas hacia Internet, ¿ok? Hay de todo acá, por supuesto. Si tú eres un Internet Service Provider pequeño, pues vas a comenzar con pocos equipos, ¿ok? Con una inversión pequeña. Recuerda que el objetivo acá es hacer negocio, es decir, que esto sea verdaderamente rentable. Así que debes tener un retorno a la inversión. Muy bien, entonces dentro de la red FTTX, fíjate, en el borde el router lo estás conectando, en un puerto de este router conectas a través de fibra óptica la OLT. La OLT va a tener un puerto uplink, el puerto uplink es el que se conecta al router de borde de la red de transporte. Y luego tienes varias tarjetas, hay varios tipos de OLT, unos que tienen tarjetas, en cada tarjeta tienes puertos, esos son más flexibles, ¿ok? O también hay OLTs que son fijas, en donde
simplemente dentro del propio chasis tienes ya los puertos máximos incluidos y no hay escalabilidad allí, ¿ok? Pero lo cierto es que vas a tener puertos uplink, que son conexiones para la red de transporte, y puertos PON, pasivo, en donde se conectan las conexiones de fibra óptica, valga la redundancia, que van dirigidas hacia el cliente, ¿ok? Esas conexiones de fibra óptica normalmente van a un splitter, de ahí, de ese splitter pueden ir a otro splitter y de ese splitter van directamente a las ONUs. Las ONUs serían estos equipos que estás viendo acá, que están en la locación del hogar de cada uno de los clientes, ¿vale? Y en el caso de la red de acceso radio, si tú quieres ser un Wireless Internet Service Provider, pues tu antena o tu nodo de acceso puede ser un access point o puede ser una antena directamente, la conectas al router de borde de tu red de transporte y desde esa antena tienes conexión inalámbrica hacia otras antenas, ¿ok?, que tienen los clientes y de esas antenas se bajan a estos routers inalámbricos que estás viendo acá. Y esa sería la red de acceso radio. Puede ser un proveedor ISP, puede ser un ISP que tiene los dos tipos de redes, es decir, por un lado ofrece servicios FTTX y por otro lado ofrece servicios de acceso inalámbrico. Pues sí, podrías hacerlo, pero acá lo importante es que sepas analizar adecuadamente en tu caso cuál es el tipo de red que te conviene más desplegar, qué tipo de tecnología te conviene más desde el punto de vista de tu inversión, el capital inicial, tu capacidad de instalación, tu capacidad de operación y por supuesto el entorno en el cual tú te mueves. Muy bien, ya con esto lo que me queda enseñarte entonces es la estrategia de negocio que tú deberías seguir para que esto pueda ser verdaderamente rentable. La gran mayoría de los ISP, se los digo, cuando llegan al programa de formación y mentoría que tenemos en Telecap Startup, llegan pensando en el aspecto tecnológico, ¿sí? Es decir, me interesa saber cómo configurar los equipos, cómo conectarlos, cómo lanzar la fibra, qué tipo de OLT me funciona mejor, etcétera, ¿no? Todos esos detalles técnicos están muy bien, pero se olvidan normalmente de que no están armando una red por armarla, están armando un negocio, ¿ok? Y como negocio, ustedes tienen que procurar tener alta rentabilidad, maximizar su rentabilidad, por supuesto maximizando también la experiencia del cliente. Ahora, para poder lograr esto, tú necesitas una estrategia que nosotros ya explicamos con muchísimo mayor nivel de detalle en el programa de formación y mentoría que tenemos en Telecap Startup. Así que te recuerdo, si tú quieres tener acceso completo y aprender las 800 horas de formación teórico, técnico, práctico y de negocios que tenemos en este programa, recuerda que todavía puedes inscribirte, te dejé el enlace en la descripción para que vayas a revisar la información. Así que acá solamente te voy a mencionar cómo es la estrategia y ya en el programa de formación y mentoría, para las personas que quieran unirse, van a poder ver cómo implementar esto de forma precisa, paso a paso. Nosotros damos el acompañamiento a cada uno de los emprendedores que se unen a ese programa, ¿vale? Todo comienza con un proceso de adquisición de clientes, hay una estrategia para adquirir clientes, luego monetizarlos, pasarlos a la fase de instalación. Aquí hay que tomar en cuenta ciertos detalles a nivel operativo de la red, como por ejemplo el monitoreo y la gestión de clientes, el monitoreo de la red y la gestión de clientes, y por supuesto tener procesos para temas de atención de fallas de red en caso de que sucedan. Hay unos procedimientos que hay que seguir para no mermar la experiencia del cliente y de esa manera retener al cliente lo máximo que se pueda, porque aquí hay mucha gente que me llega inclusive diciendo que tiene una alta tasa de deserción, es decir, muchos clientes que se le van porque están descontentos. Entonces hay estrategias que ya hay que abordarlas en el programa de formación y mentoría, porque evidentemente esto es muy extenso y hay que sentarse en cada caso con cada uno de ustedes para poder darles las herramientas y la estrategia que mejor se adapte a sus necesidades. Finalmente, hay que pasar por una etapa de análisis de experiencia de usuario para luego garantizar la fidelización. Y adivina que esto es un proceso cíclico en donde la fidelización te garantiza adquisición de nuevos clientes. Así que bueno, esto ha sido la masterclass del día de hoy. Espero que les haya gustado. Las personas que quieran inscribirse, recuerden que tienen el enlace debajo de este video. Vayan a ver la información y los veo en una próxima clase.